Gracias nuevamente por estar aquí en su espacio El Indicador del Balsas. Mi nombre es René Chávez y me da muchísimo gusto saludarle nuevamente. Para esta ocasión pues hemos preparado, como es costumbre, información que consideramos que es de su interés. Si usted quiere nos pondremos un poquitito portuarios, pero en la medida que usted aprecie la información entenderá por qué y seguramente nos dará la razón de por qué hemos elaborado este pequeño reportaje especialmente para usted. Además, desde luego, de ver cuál es la condición de Michoacán frente a la epidemia del COVID-19 en el escenario que nos presenta la última parte de diciembre y la primera parte de enero, donde las autoridades sanitarias de Michoacán tienen pues un informe muy particular del estado que guarda Michoacán frente a esta epidemia y cuál es el escenario inmediato al que nos enfrentaremos en este periodo que le acabo de mencionar y sus consecuencias de no respetar todas aquellas medidas preventivas sobre las cuales ya se toman pues los pasos del caso, se emiten las recomendaciones y además se toman las acciones pertinentes. Así que vamos a la información, pero antes nuevamente gracias por estar aquí en el Indicador del Balsas. Hace apenas unos días que se ha cumplido el primer aniversario de uno de los acontecimientos del mundo marítimo más extraordinarios y singulares ocurrido en el puerto de Lázaro Cárdenas. Nos atreveríamos a decir que tal suceso, que por cierto no tiene precedente, ha establecido el nivel de capacidad integrada con que cuenta la Terminal Marítima Internacional Michoacana, de acuerdo con opiniones de los enterados. No obstante, y desde nuestra particular opinión, la excepcional maniobra de navegación no ha tenido aún el reconocimiento que merece, con una cobertura periodística nacional más bien limitada, en contraposición con el interés mostrado por la prensa mundial especializada. Nos referimos a la maniobra del salvataje del navío Cape Island, de bandera chipriota, realizada con arriesgada precisión en agosto de 2019 en el puerto de Lázaro Cárdenas, bajo el pilotaje del capitán de altura José Ramón Mendoza Ramos, un marino local que ha enorgullecido al propio puerto y a la ciudad que lleva el nombre del general Lázaro Cárdenas. A falta de material videograbado, que ha sido prácticamente imposible obtener hasta ahora, imaginemos con el respaldo de las oportunas gráficas que registraron la peligrosa maniobra al navío Cape Island de 288 metros de eslora o de largo y de más de 162,000 toneladas de peso bruto con una carga de 139,000 toneladas de aglomerado de mineral. El enorme navío había arribado a mediados de junio a la zona de fondeadero del puerto de Lázaro Cárdenas para ser descargado en el muelle de metales y minerales. Pero antes de acceder al canal de navegación del propio puerto, sus máquinas se apagaron inesperadamente para dejar a la embarcación sin propulsión propia, es decir, sin capacidad de efectuar absolutamente ninguna maniobra de navegación por cuenta propia y a merced de las corrientes marinas. La primera de sus decisiones fue la de abortar su ingreso al puerto y a la cual siguió una larga espera de 2 meses con el navío inerte con sus 21 tripulantes a bordo. En tanto, la empresa propietaria de la embarcación, la aseguradora y una empresa de rescate proveniente de los Estados Unidos y las autoridades portuarias mexicanas evaluaban el rescate del navío. Uno de los principales obstáculos era que, debido a la peligrosidad de la maniobra, habría que tomar decisiones de muy alta responsabilidad y salvaguardar la vida de los involucrados.
de la propia embarcación y las instalaciones portuarias. Además, no había capitán que se animara a pilotear el barco en esas condiciones. Reparar la máquina del barco en alta mar era ya una posibilidad descartada, así que solo quedaba refugiar el barco en algún puerto y no había otro que el de Lázaro Cárdenas por su proximidad y amplitud de canales, aunque ello no restaba riesgos a la peligrosa maniobra. Después de varias deliberaciones técnicas, consultas y valoraciones, las autoridades marítimas mexicanas aprobaron el ingreso del Cape Island al puerto de Lázaro Cárdenas, con las responsabilidades inherentes a la naviera. Pero faltaba el capitán. De acuerdo con las leyes marítimas mexicanas, un barco de bandera extranjera solo puede ingresar a un puerto mexicano piloteado por un capitán de altura mexicano, así que el margen de posibilidades se reducía, porque de hecho nadie se animaba, excepto un marino local, quien finalmente aceptó el reto, el capitán de altura José Ramón Mendoza Ramos. En sus manos y experiencia se encontraba salvaguardar la vida de la tripulación, la carga, la propia embarcación y las instalaciones portuarias susceptibles de daño. Operar ese monstruo de metal de decenas de miles de toneladas de peso y prácticamente a merced de las corrientes marinas, del viento, de un eventual temporal y de los rigurosos espacios de navegación era una maniobra complicadísima y peligrosa, sin precedente además. El amanecer del 8 de agosto de 2019 fue el día elegido para el salvataje del Cape Island. Las condiciones climatológicas de ese día se pronosticaban como favorables y en una estrategia dirigida por la Capitanía de Puerto y en conjunto con otras entidades portuarias relacionadas, se empezó a remolcar al navío hacia la terminal de metales y minerales dentro del recinto portuario en una maniobra de navegación, repetimos, delicada, de alta precisión y que demandaba de toda la destreza de los otros pilotos de puerto mexicanos encabezados por el capitán Mendoza Ramos, quienes a bordo de 6 remolcadores participaron en la inusual maniobra que requirió darle vuelta al navío dentro de la dársena principal del puerto. Luego de 8 horas de extenuante concentración y coordinación, el navío fue atracado en el muelle al cual iba destinada la carga para poner fin a una operación iniciada a las 4 de la mañana y concluida a las 12 horas de ese mismo día. Fuentes relacionadas dijeron en su momento que esta operación fue presenciada por inspectores de Estados Unidos. Incluso el piloto de puerto, el capitán Ramón Mendoza Ramos, recibió el reconocimiento del capitán Javier Fernández Perroni, director entonces de la Marina Mercante, quien a nombre de la Dirección General de la Marina Mercante le expresó ese reconocimiento por disposición en el servicio y haber llevado a cabo, conjuntamente con otros pilotos de puerto, la maniobra de entrada al puerto Lázaro Cárdenas del navío Cape Island. Actualmente y por los mares de Japón navega en estos días el buque Cape Island. El navío de bandera chipriota que zarpó la tarde del viernes 22 de noviembre de 2019 del puerto de Lázaro Cárdenas, luego de haber permanecido en reparación por casi 3 meses en la dársena de oriente de este puerto. Conviene recordar, por cierto, que la empresa naviera propietaria del Cape Island pidió en su oportunidad que fuese el capitán de altura, José Ramón Mendoza Ramos, quien nuevamente se encargara de trasladar la embarcación, aún sin propulsión propia, de la terminal de metales y minerales a la dársena oriente del recinto portuario donde sería reparado el navío. Este otro traslado fue, digámoslo así, la segunda fase del salvataje de la embarcación. Por su importancia histórica y a manera de conmemorar un aniversario, hemos querido recordar en esta edición esa maniobra extraordinaria de salvataje que ha destacado la capacidad humana y de equipamiento del puerto michoacano en el ámbito internacional portuario.
El presidente de la Asociación de Agentes Navieros y Consignatarios de Buques del puerto de Lázaro Cárdenas, Eugenio Vargas Ceja, rememora esta maniobra como una muestra de la capacidad integrada que tiene la terminal marítima michoacana para operaciones exitosas en todos los sentidos. Eugenio Vargas, titular de la agencia naviera Mexshipping, precisó que en ningún puerto se aspira a tener que enfrentar situaciones reales de riesgo como ingresar un barco cargado con 130,000 toneladas, pero se debe estar preparado para cualquier contingencia. Y en Lázaro Cárdenas dijo, hay esa capacidad que se reconoce en la experiencia y decisión del capitán José Ramón Mendoza Ramos, quien aceptó el reto luego que el barco tenía casi 2 meses fondeado con la tripulación a bordo, dañado en su maquinaria, lo que imposibilitaba cualquier maniobra por sí mismo. El Cape Island entró a la historia del puerto Lázaro Cárdenas por las circunstancias que le llevaron a su ingreso a la terminal marítima michoacana, a donde había arribado a mediados de junio al fondeadero con 130,000 toneladas de pellets para ser descargado en el muelle de metales y minerales de ArcelorMittal. A 106 días de su ingreso al puerto de Lázaro Cárdenas, el Cape Island, ya reparado, zarpó rumbo a Perú. El navío fue piloteado en su salida, adivinen por quién, por el capitán José Ramón Mendoza Ramos, a petición de la naviera y en reconocimiento por el afortunado desenlace del barco y sus tripulantes. A la fecha, el megabuque navega por los mares del hemisferio sur y lleva en su bitácora una particular historia de lo que se hace en el puerto de Lázaro Cárdenas por los navegantes que le acceden. La exposición que ofreció este lunes la titular de la Secretaría de Salud de Michoacán, la doctora Diana Carpio Ríos, pues da cuenta de cuál es el escenario de Michoacán de frente a la segunda mitad de diciembre y de los primeros días de enero, considerados un tramo altamente riesgoso para los contagios del COVID-19. Por supuesto que antes de hacer la explicación del caso y a qué se enfrenta Michoacán, lo hizo al establecer un corte del estado que guarda el COVID en Michoacán al día 13 de diciembre, que no varía mucho a la hora en que nosotros estamos ofreciendo esta información, pero que es el punto de partida justamente para las consideraciones que ofrece la doctora y las cuales ofrecemos a usted a continuación porque consideramos que son de verdadera utilidad y muy valiosas en cuanto a los conceptos de prevención para evitarse contagios en este tramo tan difícil de la segunda parte de diciembre y principios de del mes de enero del año próximo. Veamos. Y hablando de lo que ha ocurrido con el COVID-19 en estos últimos días, esta gráfica es lo que nosotros llamamos síndrome COVID. Es uno de los indicadores más importantes que definen el semáforo federal. En la flecha roja ustedes pueden ver cuando aperturamos la economía y como pueden ver ahí la curva se ve cómo iba subiendo, teníamos un incremento de casos, por eso aperturamos en un momento de incertidumbre. Aperturamos cuando había contagio, apostando a que las medidas de contención nos ayudarían a hacer lo que pasó. Si se ven, aperturamos y la curva bajó, porque finalmente todos teníamos mucho ánimo ya de que se aperturara, después de prácticamente 3 meses de estar en casa y de muchos negocios cerrados. La apuesta fue, si todos vamos a ayudar, aperturemos. Y finalmente se aperturó con disciplina y la curva tuvo un descenso. Se toma confianza, nuevamente empieza a haber un comportamiento social como con esta falta de protección y empezó a haber un incremento de casos que para Michoacán fue un incremento sostenido, sí en aumento, pero no un pico. Y eso nos generó que todos estos meses haya dado atención. El pico más alto lo tuvimos en el mes de septiembre. Y luego nuevamente empezó a disminuir la tendencia de casos sospechosos y las hospitalizaciones. Y como pueden ver en el último momento de la curva, se ve cómo empieza a ascender. Eso es muy importante porque después de tener
Y si lo relacionan con el semáforo federal, unas par de semanas con semáforos amarillos, nuevamente estamos en naranja. Son 10 indicadores que se lecturan y eso nosotros lo vamos pareando con nuestra medición municipalizada a través de las banderas. El día de ayer cortamos con estos datos que son muy importantes, una positividad del 41%, 4 de cada 10 michoacanos que se hacen una prueba resultan ser positivos. Confirmamos ya 30.216 michoacanos con COVID-19 y tenemos registradas 2.424 defunciones. Esto es muy importante porque finalmente la epidemia de Michoacán está activa, los casos han aumentado, la hospitalización está bastante contenida, pero es algo que no nos debe de confiar. La parte más importante de la hospitalización, tenemos 269 pacientes hospitalizados al día de hoy en el sector salud, de los cuales 32% están en el IMSS, 10.5% en el IMSS Bienestar, 74% en el ISSSTE, 10% en CEMAR y 24.2% en los servicios de salud. Tenemos 15 municipios con mayor riesgo de la epidemia. Hemos nosotros trabajado de manera puntual en el riesgo municipal, que considero que es gran parte del éxito del trabajo en la parte de la epidemia. Y el primer municipio para nosotros es Morelia, que es el municipio con mayor población y mayor contagio. En La Piedad, que empezó a haber un brote y se ha empezado a regular, pero la ocupación hospitalaria sigue siendo relevante. Después está Zitácuaro, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, Zamora, Uruapan. A la lista se suma Puruándiro, que no estaba, pero ha tenido un incremento de casos, Ciudad Hidalgo, Tarímbaro, Marabatío, Apatzingán. También agregamos José Sixto Verduzco, Zacapu y Sinapecuaro. Entonces, en estos municipios estaremos haciendo un monitoreo de las acciones municipales a través de las jurisdicciones sanitarias. Y en la siguiente lámina se ve cómo está la carga de la enfermedad en el estado. En el extremo se ve el color de las banderas, en donde están los dos municipios en amarillo, los municipios que están en verde y los que están en blanco. Es bien interesante estas tablas porque de alguna manera son los 113 municipios representados y en la siguiente lámina nosotros tenemos, esta es la carga de la epidemia en el estado, 2 municipios en amarillo que consideramos con riesgo alto, de 39 municipios en verde pasamos a 43, que significa que hay municipios que incrementaron sus casos y 68 municipios que quedaron en blanco. Ahí está la especificación de qué municipios pasaron a blanco y qué municipios pasaron a verde. Y nosotros definimos, dale que sigue, como riesgo más adelante el cambio de los colores en los municipios, ahorita lo veremos también. ¿Qué tenemos que monitorear y tener muy claro este mes de lo que queda de diciembre y las primeras semanas de enero? Las premisas del riesgo. La primera es esta enfermedad, que es viral, y como es viral es muy engañosa porque también en temporada invernal hay otros virus circulando que generan enfermedad respiratoria, no solamente es COVID. La transmisión de las enfermedades virales respiratorias todas son iguales, son por gotitas de saliva, por el flush. Entonces, hoy hay bajo índice de influenza gracias al uso del cubrebocas. Pero también nos estamos protegiendo de muchos más virus, entonces vale mucho la pena usar el cubrebocas ahora, no solo te protege de COVID, te protege de toda la variedad de virus respiratorios de temporada invernal. Se contagia igual que todos los virus por contacto directo, por tener tus manos contaminadas, por hablar de manera directa. Hay población vulnerable, igual que en influenza, son los mismos grupos poblacionales y los lugares y los espacios de riesgo son relevantes, lugares cerrados, espacios donde hayan muchas personas conviviendo un gran número de horas, las oficinas. Y la premisa 2 es este calendario de riesgos que es muy importante, recordar que el virus se incuba en 14 días y que en las fechas decembrinas empatan por semana, entonces habría una bolsa de contagiados cada semana que pasaría a la siguiente, contagiaría a más personas, pasaría a la siguiente. Entonces tenemos prácticamente 4 semanas de alto riesgo como para generar
una bomba de hospitalizados. Entonces, es muy importante que desde lo que pasó ahora con el Día de la Virgen, que el inicio de las fiestas religiosas, en donde aquí en Michoacán se dio un ejemplo porque estuvo cerrado el santuario, y agradecemos a la colaboración de la Iglesia y a Seguridad Pública que estuvo vigilando el área del santuario para que no hubiera conglomeración de personas, pero también empiezan las posadas, y después sigue la Navidad, y una semana después el Año Nuevo, y después el Día de Reyes, y después de Reyes el retorno al trabajo, y si vienen infectados, van a infectar a sus compañeros. E hicimos este calendario para que lo vean de manera gráfica. Están los festejos religiosos, y después vienen las posadas en el trabajo, en las colonias, en sus hogares, en las localidades, y nos echamos semana y media de posadas, semana y media de riesgo de hacer bolsas de contagios. Después es el día de la Navidad, que 24 cae jueves, y como que se acopla un puente de jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, si van a visitar a los abuelitos, si salen a las comunidades de donde sea su familia, y se juntan todos para verse en estas fechas que además a todos nos gusta ver a la familia, y van contagiados o llegan migrantes, pues se van a hacer bolsas de contagio también. Regresarán a sus casas contagiados, y va a llegar el Año Nuevo, que nuevamente cae en jueves, pero desde el miércoles viajan y se van a estar hasta el domingo. Y seguramente si salen fuera, habrá gran probabilidad de que regresen a sus trabajos contagiados. Y van a contagiar a sus compañeros de trabajos, porque además todavía van a querer comer rosca de Reyes. Y todavía queda un fin de semana para regresar al trabajo de manera formal hasta el 11 de enero. Entonces, todas estas semanas son consideradas de alto riesgo de contagio. ¿Qué pedimos? Le pedimos a la población que nos apoye, que evite contagiarse, que calculen su riesgo, que se protejan. Hay ahí la importancia de la estrategia del APA, hay que protegerse a partir del riesgo individual y familiar. Y tenemos dos escenarios después de todas estas semanas. Un escenario controlado, como estamos ahora, con al menos 2 municipios en amarillo, con municipios que pasen a blanco, otros a verde. Entendemos que el contagio así es, pero regulado, ocupación hospitalaria baja. Un escenario con un rebrote en donde más de 3 municipios estén en rojo, la ocupación hospitalaria esté más allá del 50%, y tengamos, ya el RT está mayor a 1 en esta semana, pero la positividad se suba por arriba del 50%. Esto implicaría tomar medidas de carácter económico pues urgentes.